el tema de la inseguridad, el tema de la salud, el tema de la justicia. Ecuador vive una crisis institucional, doctor. ¿Cuál es su criterio al respecto para luego abordar o puntualizar ya en los temas? Bienvenido, doctor. Buenos días, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación y por su saludo. Le deseo igualmente lo mismo, un venturoso año para usted, para su familia. Muy gentil. Muchas gracias, doctor. A ver, me parece que este país no termina de salir en el 2026 de lo que era el diagnóstico que ya se había puesto en evidencia desde el año 25 e incluso desde el año 24 y el año 23. El país sufre crisis consecutivas y desde una perspectiva de gestión política, de gobernanza, de eficiencia del manejo del sector público, de transparencia en los recursos del Estado, de un alto a la impunidad sobre los malos manejos de los recursos en sectores estratégicos, una política internacional realmente muy extraña, muy dependiente de otros intereses y no realmente anclada a los intereses del país, ¿no? Y temas como lo que usted menciona, la inseguridad, la desatención del frente social. Bueno, pensábamos cada vez menos los ecuatorianos que en algún momento el régimen nos diría: esta es nuestra hoja de ruta para salir de esas crisis que son crisis consecutivas y que al ser consecutivas y estar en todas las áreas ya se vuelven crisis sistémicas. Y no tenemos respuesta. Cada vez tenemos menos confianza, menos seguridad sobre la gestión que se está realizando, mucha publicidad y pocas nueces. Lamentablemente esto nos está pasando una factura, creo yo, enorme, no solamente en términos económicos, sino también en lo que tiene que ver con la vida misma de las personas y cualquier proyecto a futuro de nuestras nuevas generaciones, de nosotros mismos. Es imposible de desarrollarse, de enfocarse en vista de estas circunstancias tan lamentables. Un desgobierno absoluto, creo yo, que es lo que estamos viviendo. Usted me ha retrotraído a mi época del colegio. Tenía un profesor quien utilizaba mucho esta frase. Nos decía él en ese entonces: mucha propaganda y pocas nueces. Y es verdad, es tal cual. Yo lo que como ciudadano y como ecuatoriano, y creo que interpreto también la necesidad de quienes nos escuchan y nos ven también, lo que queremos es una agenda mínima. ¿Trabajar en qué, doctor? En el tema de la inseguridad, en el tema de la salud, en el tema del empleo, en el tema de la justicia. Está bien, yo sé que en el Ecuador hay varios frentes para cubrir, pero hay algunos que son urgentes y necesarios. Y concuerdo con usted y suscribo también lo que usted señala. A mí me desespera el hecho de que no haya una hoja de ruta, que no haya una planificación. Y fíjese usted, doctor, malas son las comparaciones, pero en el caso del Perú, ellos vienen haciendo bien la tarea, principalmente en el tema económico. Tal vez en el tema político tengan vaivenes, igual que nosotros. Pero en el caso económico, al menos, más allá del vaivén político, en materia económica hay mucha estabilidad. ¿Qué es lo que esperamos acá en el Ecuador? Pero ojo también, el Perú también están viviendo estos niveles de violencia que vivimos nosotros acá. Tal vez no en esa magnitud, pero también es una preocupación, a tal extremo que incluso el presidente, el temporal, apellido Gerí, pues ha pedido que ahí en el Puerto Callao vayan los norteamericanos y establezcan una base. Y si no establecer una base, al menos le están comprando armamento militar. Y es precisamente para combatir la inseguridad, doctor. Sí, lo que usted señala, Enrique, evidencia que hay posibilidad de generar estrategias más allá de la publicidad y la propaganda que de alguna manera soporten y superen o limiten los factores tan graves, tan delicados, tan sensibles por los cuales el país, el Ecuador, está atravesando en estos mismos momentos. Y no es el único caso, o sea, años atrás, muchos años atrás, y como usted bien dice, no es bueno poner ejemplos, pero como para que la gente se dé cuenta, países como Bolivia
tuvieron estabilidad económica, crecimiento económico, pese a la inestabilidad política. Sí, Chile, sí. Colombia. Yo pregunto, ¿dónde está la inversión extranjera de la que tanto se habla a partir de tantos viajes y con tantas comitivas que el gobierno ecuatoriano ha producido en estos un poco más de 2 años? No hay resultados, no hay inversión pública, no hay inversión privada, Ujú. no hay ni siquiera de los propios Estados Unidos de Norteamérica, que ahora con el gobierno de Trump tienen una mirada y un enfoque hacia Latinoamérica muy peligroso. O sea, lo que están haciendo con Latinoamérica es un mensaje para todo el mundo diciendo, esto podemos hacer con nuestro patio trasero. Ojo, señores europeos, señores de cualquier otro lugar, podemos hacerles exactamente lo mismo porque tenemos el poder para hacerlo. Aquí no tenemos, más allá de las declaraciones, más allá de la publicidad, nuevamente, una ayuda concreta que se traduzca en una mejora sustantiva para contener al crimen organizado. Pero es que el tema del crimen organizado, estimado Enrique, Ujú. tiene una conexión con absolutamente todas las esferas, Sí. lamentablemente, porque es una industria ya global. Ujú. Si no hay justicia en un país, si la justicia está organizada o estructurada en un país con un crimen transnacional incrustado en redes político-institucionales, las renovaciones en la fusión judicial no son trámites, Enrique, son ventanas de oportunidad para capturar salas, condicionar jueces y asegurar impunidad o persecución selectiva. En el caso que estamos ahora mismo viviendo los ecuatorianos, la inestabilidad del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, lo que está en juego no es solamente quién firma las sentencias, sino quién controla tiempos, cómo se integran las salas, cuáles son las prioridades del sistema. Y si la judicatura responde a la política, como en efecto es evidente, y creo que desde antes la metida de mano en la justicia le ha hecho muchísimo daño al Ecuador y y eso no ha concluido, sigue produciéndose, la independencia judicial deja de ser un principio y se convierte en una ficción. El Consejo de la Judicatura mantiene abiertos o reactivables, estimado Enrique, procesos para llenar vacantes de jueces nacionales, paralelamente procedimientos para designar con jueces temporales. Y esto importa, porque, por ejemplo, lo que ocurrió en la Corte Nacional de Justicia, la integración de ese tribunal que tanto le golpeó al expresidente José Swing, es parte del resultado. No solo cuenta la norma aplicable, sino quién se sienta a decidir. Y entonces, la justicia, hoy por hoy en el Ecuador, es, yo creería, el campo más codiciado, porque la justicia constitucional define frenos o aceleradores del propio Estado, medidas cautelares, acciones de protección, decisiones sobre políticas públicas, derechos, contratación, ambiente, seguridad, protestas. Acuérdense, Enrique, lo que pasa con las protestas, ¿no? Acceso a la información. O sea, que el presidente de la República le haya sugerido al doctor Godoy que renuncie cuando iniciaron las denuncias que lo han llevado a un juicio político en la Asamblea. El mandatario envió a los ecuatorianos una señal inequívoca de su interés para controlar la justicia como él la entiende y como él le interesa. Seguramente él la entiende y le interesa en función de cómo cree él que el país puede estar mejor. La pregunta nos regresa al inicio de la entrevista. ¿El país está mejor que hace dos años, que hace 2 años y medio? No. O sea, no solo que no está mejor, las cifras que nos dan, que eventualmente se publican, son cifras que cuando se someten a contrastación por fact-checking, en algunos casos no coinciden con las fuentes oficiales, no coinciden con los resultados, son difícilmente verificables y contrastan la ejecutoria en la mejor temporada, digamos, de ejercicio fiscal, que es casi al final de cada año, por parte del régimen, comparándola con otros gobiernos en sus peores momentos. O sea, lo que ocurrió el año pasado, Claro. al final del año pasado, cuando vino esta campaña para decirnos, miren cómo lo bien que hemos hecho las cosas y cómo estamos cambiando, el Ecuador resuelve y todo esto, comparando con el peor momento del gobierno de Guillermo Lasso, ni siquiera en esas cifras se encontraba, Enrique,
estas coincidencias que deben ser transparentadas, porque hay temas muy candentes que están conectados con el tema de la justicia. ¿Qué puede llevarse? Por ejemplo, temas que pueden llevarse a un tribunal arbitral para defender intereses del Estado, para defender los intereses de los ecuatorianos, o dejar, por ejemplo, que empresas internacionales que ahora mismo están sus ojos muy dirigidos y con sus actividades, algunas de ellas ya plenamente en desarrollo en sectores como minería, como hidrocarburos, se salgan con la suya. El ejemplo, en esta misma semana, ya los medios de comunicación nos han dicho los ecuatorianos que aparentemente hay ya un acuerdo para ceder la demanda que el Ecuador puso contra Power China y aceptar una negociación con esa empresa para que administre Coca-Cola Sinclair, cuando la demanda que puso el Ecuador fue precisamente por una mala administración y por una serie de irregularidades que se evidenciaron allí, y a cambio, ¿qué va a recibir el Ecuador? Una indemnización de 400 millones de dólares al Estado, y va a ceder la administración a la misma empresa. Eso es, a la misma empresa china. Eso es terrible, estimado Enrique. Ahora mismo aquí en el Ecuador no se están defendiendo los intereses del país. O sea, estamos regalando un sector, estamos entregando la administración dentro de un sector estratégico clave como hidrocarburos a un país que no pudo hacer lo mejor que podía haber realizado cuando tuvo la oportunidad, y que ha tenido problemas también en otros países, y problemas contractuales que los llevan a juicios que se ventilan de manera internacional. Aquí, como no tenemos plata, como no hay inversión pública, como no hay inversión privada, bueno, aunque sean 400 millones, de algo nos han de servir. Correcto. Me parece terrible lo que está pasando, estimado Enrique. Doctor, lo ha dicho bien y suscribo lo que señala. Y créalo, es el pensamiento, no me equivoco, la mayoría de los ecuatorianos. Hay muchas personas que siempre me envían, me comentan y coinciden en eso. Es el pensamiento, diría yo, de la mayoría de los ecuatorianos, quienes estamos pidiendo, al menos, como dije hace un momento, una agenda mínima de cómo apuntar en los problemas, pero y más allá de eso, ya trabajar en función de, no sé si cabe el término, doctor, de políticas públicas o de reivindicar, si se quiere, la causa de los ecuatorianos, dejando de un lado los intereses, porque eso nos está dañando, destruyendo como país, y por eso titulé el tema de la entrevista La crisis institucional. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Le envío un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias por la invitación, y igualmente para usted, Enrique, que tenga un buen día de trabajo, una buena semana. Igualmente, doctor, el doctor Gustavo Iche, analista político, analista jurídico, estuvo con nosotros